En 2006, un joven hombre se acercaría a varias editoriales para presentar su nuevo one-shot de 65 páginas, con un muy raro interés por los titanes. Un personaje como Eren también quien busca erradicarlos. La editorial más cercana sería Shueisha quien lo rechazaría. Todo por no cumplir con los estándares que ellos le pedían a sus creadores. No es que lo rechazaran directamente, pero sí le dirían que si quería publicar su historia, debía cambiar su estilo, mejorar y también modificar su historia para que se publicara como una parte de la Shonen Jump, la revista más popular entre los jóvenes japoneses. Este mismo prefirió irse de ahí, alejarse del camino y tiempo después presentar la obra a otra editorial. Su nombre era Kodansha, quien sin dudarlo vio potencial en el chico de en ese entonces 20 años, sin saber que el conocido posteriormente como el manga más feo de su revista se volvería un fenómeno mundial, un ícono en la cultura del anime y referente cuando la gente trata de enseñarte cómo deberías de empezar. Ese joven sin grandes expectativas era Hajime Isayama. Al igual que muchas otras historias, su verdadero origen viene de su infancia. Para Isayama, la idea de crear Shingeki no Kyojin empezó mientras vivía en la prefectura de Oita, Japón, la cual está rodeada por murallas gigantescas. Incluso hoy en día, las estatuas de su serie están puestas en los mismos lugares donde él solía visitar, imaginándose desde pequeño la posibilidad de que hubiera monstruos detrás de ellas. En su adolescencia inició a trabajar en la obra que siempre soñó, tomando a los titanes como enemigos ya que los consideraba repulsivos, los cuales podían pasar de ser graciosos a perturbadores. Hasta que un día mientras trabajaba en un cibercafé, un cliente borracho del que sospechaba era extranjero lo tomó del cuello, impidiéndole el habla o respirar. Este evento le hizo conocer el miedo de no poder comunicarse con otras personas, y aunque corría peligro, no pudo dejar de estar fascinado por esa sensación, pensando que era eso mismo lo que debían transmitir los titanes. Así fue como un 9 de septiembre del 2009, Shingeki no Kyojin vería la luz en la revista Besatsu Shonen Magazine. Algo que no todos saben es que el motivo por el cual fue aceptado tan fácil es que esa revista era completamente nueva. Fue el mismo día que se estrenó Shingeki no Kyojin que la revista nació con él. Era más un manga de relleno para que no estuviera vacía. Junto a ella saldrían 5 o 6 mangas más posteriormente, siendo el más popular Aku no Hana y un mes después Sankarrea, por lo que el estilo de la revista no estaba tampoco bien definido, permitiéndole experimentar con ella y podría decirse que fue un golpe de suerte. El estreno de Shingeki no Kyojin fue bien recibido, sobre todo destacó por su inicio en una historia impactante pero emocionante de cómo Eren junto a sus amigos se unían al ejército de liberación. Eren en la búsqueda de exterminar a los titanes, pero en su afán de lograrlo terminaría volviéndose uno de ellos. Algo que se le podría criticar es su arte. En algún punto incluso el mismo Isayama se consideró el manga más feo de su revista. Al tiempo trataba de mejorar y redibujar varios de los capítulos para las reimpresiones de volúmenes. Es por eso que puedes llegar a encontrar algunas cuantas variantes de sus mismos paneles. Irónicamente, al ser un manga de aspecto no convencional lo hizo destacar, corriendo entre el boca en boca, ya que Japón su dibujo les parecía involuntariamente gracioso y hasta les añadía un plus, para que su narrativa no fuera tan sombría o incómoda de ver. Sin eso, quién sabe si el boca en boca de la gente hubiera llegado tan lejos. Lo digo porque en Japón ese tipo de estilos les encanta. Apenas estrenó su primer volumen, Shingeki no Kyojin rompió todas las expectativas. En 2011 ya estaba luchando contra algunos de los mangas más vendidos en todo Japón, y en su noveno volumen del 2013 ya había superado los 11 millones de unidades, todo gracias al anuncio de su posterior anime. Ni siquiera se había estrenado su anime, y luego de este una cifra mayor llegaría. Así es como 6 de abril del 2013, WIT Studio estrenaría el tan aclamado anime de Shingeki no Kyojin, alabado como una gran adaptación, pero había un problema, algunas cuantas malas interpretaciones. La globalización y el anterior boom del anime gracias a series o animes como Sao o Mirai Nikki hicieron que muchísimas personas del ámbito internacional odiaran al personaje de Eren Yeager. Recuerdo perfectamente cómo un montón de gente en internet se burlaba o criticaba a Shingeki no Kyojin por lo molesto que les parecía su protagonista. Era desesperante y repetitivo, decían. Sobre todo se le criticaba por no ser el más fuerte de su obra, en una época donde lo que esperaban era un Kirito. No, en serio, la gente no le gustaba tanto a Eren como protagonista porque decían que siempre lo humillaban o que personajes como Mikasa Oliva y eran mejores, aparte de llamarlo princeso, demás cosas por no querer detonarse a mi casa. Afortunadamente esas críticas solo eran para tapar la obvia falta de tocar una teta en su vida, siendo Shingeki no Kyojin un éxito entre los consumidores de anime, estrenándose meses después gracias a Funimation y Toonami en Estados Unidos. Pero el éxito de Shingeki no Kyojin en Occidente fue más lento de lo que creen. En realidad, su estreno fue exitoso, mas no tan popular, siendo el boca en boca y personas que lo vieron quienes iniciaron a difundir la serie, tratando de demostrar que el anime no era solamente para gente que le
gustaba el fanservice, tetonas y protagonistas como Gary Stuss. Además de que, a diferencia de otros animes, Shingeki no Kyojin no parecía tan japonés. Su historia transcurría en una mezcla de la época medieval y revolución industrial europea, lo que le hacía más fácil de coincidir con ellos. De igual forma, esto de que un anime explote con el primer capítulo es algo más moderno, y los animes antes se volvían populares con el paso del tiempo, como una bola de nieve. Cada vez más y más personas hablaban de Shingeki no Kyojin. Kodansha le pediría a WIT Studio que a ver si por favor se podía apresurar con la segunda temporada lo antes posible, pero en ese tiempo los animes, sobre todo los largos como este de 25 episodios, no contaban con más temporadas. La idea inicial de Shingeki no Kyojin jamás fue adaptar todo el manga completo, por lo que WIT Studio desde antes de su estreno ya había firmado contratos y estaba en la producción de otros más animes. En 2014 estrenó 2 animes, en 2015 también estrenó 2 animes, en 2016 estrenó un anime, algo así, pero ahí tienen varios animes, siendo también parte del por qué sus últimas temporadas pasarían sus licencias a MAPPA. Esto porque, a diferencia de ellos, WIT Studio jamás se casa con ningún anime, a menos que sean Spy Family y que Cloverworks le suelte todo el dinero. El punto es que WIT no podía poner todos sus estrenos en pausa si quería avanzar con Shingeki no Kyojin, ofreciéndole a los fans tan solo 8 ovas a lo largo de esos 4 años de hiatus. Así amortiguarían aunque sea un golpe. Es en 2017 cuando se estrena por fin su segunda temporada, la que ahora tenía un fanbase dispuesto a promocionarla, pues había estado sembrando por muchos años. Al final, Shingeki no Kyojin por fin explotaría. En ese entonces el anime estaba pasando por un gran boom. El ser otaku y friki ya estaba mucho de moda. Todos compartían sus gustos como nunca y la segunda temporada se estrenaría en partes, iniciando a desesperar a los fans por toda la espera. En ese entonces también fue donde fueron cayendo cada vez más revelaciones sobre su mundo, teorías raras y confusiones de Eren, que incluso viajaba en el tiempo. Sí, hasta el día de hoy hay gente que piensa que Eren Yeager viajaba en el tiempo. Lamentablemente, por la gran carga de trabajo que tenía el estudio y que su interior cumplía con expectativas grandísimas en calidad de animación, terminaría decidiendo pasar el proyecto a alguien más. MAPPA no solamente prometería darle a Shingeki no Kyojin todos los años venideros, sino que también acabaría de adaptar el manga. Aquí es donde todo cayó en polémicas, ya que MAPPA es un estudio que tiene prácticas lo más poco éticas posibles en la industria. ¿Pensaban que WIT produce muchos animes haciendo 2 al año? Bueno, pues MAPPA se podría clasificar como una granja de farmeo de dinero gracias a la industria del anime, no solamente por cómo trata a sus trabajadores y que básicamente no contrata animadoras sino que son becarios. Estrenaría cada año entre 4 y 8 animes. Así es, había temporadas de anime donde MAPPA hacía 2 animes en la misma temporada de 3 meses. Desde 2017 inició a adaptar o crear animes con calidades cuestionables en masa, siendo probablemente el estudio que más animes sacó por año. Actualmente, como ya se hicieron ricos, reducieron sus prácticas de consumo masivo, también porque ha bajado un poco el interés en la industria. Pero decir que MAPPA está relajado estos años es decir poco, pues siguen sacando de entre 3 y 4 animes por año. O sea, no hay una temporada de cada 3 meses que no se estrene un anime hecho por MAPPA. Por ejemplo, aunque no lo sepan, en enero sacaron el anime de Senshu y en abril empiezan a transmitir el anime de Lazarus. O sea, animes tienen, pero ya no tienen IPs tan conocidas como lo eran antes Shingeki no Kyojin, Jujutsu Kaisen y Chainsaw Man, que pues va a estrenar su película. El punto es que a este afán de farmear dinero con los animes, MAPPA ha tomado la idea de comprar o adquirir licencias de animes incompletos, tomando a Vinland Saga, Zombieland Saga y Shingeki no Kyojin con la promesa de acelerar su producción. Es de aquí donde sale el meme de MAPPA Worker Eyes o los ojos de MAPPA, pues con estas prácticas sus directores y trabajadores se han mostrado ciertamente malos, algunos cuantos desgastes, y eso que no están tan viejos, imagínate dentro de 10 años. Al igual que muchísima gente empezó a contar historias dentro de la producción de Shingeki no Kyojin, personas tratando de quitarse la vida por terminar de redondear el culo de los titanes. La polémica fue escalando, lo que derivó en que también se popularizara el desprecio de Shingeki no Kyojin con MAPPA. Ya había personas o haters de la obra desde siempre, pero fue aquí donde se inició a tener más de 2 bandos, entre los que querían seguir viendo el anime con WIT Studios y no les preocupaba pues esperarse hasta el 2030 que acabaran de adaptarlo, o los que no les importaba y solo querían ver el anime, ya que muchos no querían leer el manga porque les daba flojera, preferían la adaptación al anime así más rapidito posible. Al estrenar su primer tráiler con MAPPA, también surgieron quienes criticaron el brusco cambio de diseños, las nuevas sombras de MAPPA, los colores, el que usaran 3D en todos los titanes, etcétera, etcétera. La guerra civil entre Shingeki no Kyojin inició, junto a lo que mucha gente fuera del mundo del anime también entró a consumirlo, generando un efecto entre todos contra todos y cada uno contra el que se pueda, usando la obra tanto para defenderse como para atacar. Los años pasaron y Shingeki no Kyojin, al volverse cada vez más popular y reconocido, se volvió el blanco fácil de las críticas, porque también se ponía de pechito para que le tiraran mierda al hijo de su... Que si tenía guionazos, que si era nazi o que simplemente su historia se había vuelto muy extraña. Recuerden que mucha de la gente que entró a ver Shingeki no Kyojin no era muy afán o no estaba muy vinculada al anime. Es que no quiero decir que era normies, güey, porque pinche palabra ya está hija
la odio. Se podían encontrar opiniones de todo tipo mientras el final más se acercaba, pero entonces al final todo acabó. Y Shingeki no Kyojin se volvió ¿una paloma? Bueno, en el final de la historia fue querido por algunos, y por otros, y por algunos no. Pero con el mismo afán de malinterpretar el simbolismo de algunas de las cosas se volvería aún más absurdo. Sobre todo cuando Eren, el protagonista estoico y sin emociones desde hace varios años, mostraría que en realidad no era lo que parecía, sino que se rompería a llorar exclamando por ser recordado. Sobre todo pidiendo ser amado y recordado por Mikasa y que pues no haga su vida, y también eso se malinterpretaría. Luego al final, donde en su tumba aparecería una paloma para recoger su bufanda y ella inocentemente pues piensa que es el Eren, exclama su nombre y piensa que Eren reencarnó como una paloma y que eso simboliza que ya la paloma tiene libertad, porque pues la paloma de la libertad, ¿cómo no, güey? La paloma siempre estuvo ahí, simbolismo. Ah, sí, también esa frase donde se mamó Isayama que dice que es esclavo de su libertad. ¿Qué es esa mamada, Isayama? No mames. La neta, al intentar hacerlo más profundo o simbólico, al final de este momento se volvió tonto. Tal vez no era su intención, pero muchísima gente lo tomó de esa forma. Y aunque Isayama declaró que ese siempre fue el final que imaginó para sus personajes y su historia, pues aplicando el hecho de que soy mexicano, tengo que decir que tengo otros datos. En 2012, en una entrevista de MTV Geek, mencionó que gracias al formato mensual no necesitaba pensar mucho su historia. Podía hacer unas cuantas correcciones consultando con su editor, ya que hacía el guión gráfico en una semana y las otras 3 las dedicaba a ilustrar los capítulos. Aunque un año después, en 2013, mencionó que su idea era terminar la historia en tan solo 20 volúmenes, matando a algunos cuantos personajes como Sasha, pero que no lo había hecho por petición de su editor, aunque al final lo terminó haciendo. Además de que como les había encantado tanto el anime, planeaba seguir haciéndola hasta que se muriera, o sea, un sumiso total. Incluso después de eso había rumores y data de cuando inició el manga estaban terminando con un final donde los 3 protagonistas murieran trágicamente. En realidad hay muchas o varias entrevistas con finales descartados de Shingeki no Kyojin. El primero era matando a Eren cuando inició el manga si es que no era popular o rentable, luego matando a los 3 con un sacrificio épico para que se redimieran, después con la revelación del cofre, pero se notó que Isayama fue cambiándolo tanto al final que le quitó importancia a toda esa historia. Todo fue cambiando en base a las opiniones de los fans y editores, para que al final durara lo máximo posible. Tal vez por eso mismo hay muchísima información faltante o que no se termina de explicar en la historia. Los agujeros de guión de Shingeki no Kyojin son muchos, cosas que pasaron simplemente porque pasaron o porque así era el mundo, o también de que te dicen, no, pues interprétalo como puedas, mijo, ahí ya vemos luego cómo acomodamos y sí, eso es verdad y eso no. Incluso después de estas declaraciones de que ese es el final que siempre quiso, Isayama siguió modificando el final, añadiendo primero 8 páginas, luego 6 páginas y después un total de 20, con varias ilustraciones nuevas y la idea de que en realidad todo esto es parte de un ciclo de la humanidad que no ha terminado. En pocas palabras, creo que ese no es el final que siempre imaginó. Pero entonces, 2025. Bueno, al terminar la adaptación del anime de Shingeki no Kyojin, se tuvo muchísimas complicaciones con su estudio, pues como dije, a cargo del trabajo estaba Mappa con una excesiva carga laboral y no se le permitía dar un maltrato a Shingeki no Kyojin por ser una IP tan importante. La final season de Shingeki no Kyojin terminó siendo una parte de las 4 partes que terminarán siendo la primera parte de 2 partes que luego se volverían 4 partes en una sola temporada que igualmente terminó en 2 películas recopilatorias. Suena raro, ¿verdad? Pues así de raro se sintió. Todo se volvió un meme. Incluso la última parte tuvo algunas ligeras modificaciones o libertades para que Shingeki no Kyojin se entendiera mejor. Sí, eso cuenta como otro final. Así que al final Shingeki no Kyojin son todos los amigos que hicimos en el camino y se acabó. Mi opinión es que la serie no es mala. Mucha gente siempre se queda con lo último que ve, pero el motivo para que Shingeki no Kyojin funcione tan bien es que inició siendo algo fácil y accesible para los consumidores. Es un anime que sin gran información puedes iniciar a ver y disfrutar. Conectas con los personajes entendiendo sus motivaciones. Su mundo parece interesante. Añade ahí un poco de plot twist o giros de guión que te emocionan en cada capítulo. Las expectativas de una historia siempre se vuelven en su contra rumbo al final, pues en este caso, al tener tantos personajes y un mundo del que poco sabemos en realidad, prefieren optar por la confusión, siendo ambiguo en unas cosas y no responder a otras, romper las ilusiones que algunos tenían, acabando la historia con una lección de vida que no todos comparten o disfrutan. Supongo que al volverse más popular, Isayama quiso dar la mejor historia que podía, pero al mismo tiempo olvidó el por qué Shingeki no Kyojin se volvió tan popular. Bueno, creo que eso es todo lo que tengo que decir hoy. Déjenme un like, un comentario, comenten, compartan, suscríbanse y ahora sí, me voy. Adiós. Bye.